Hola amigos y amigas de Casa Taguna, bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre el modo incógnito de los navegadores y después veremos algunas alternativas al buscador de Google para que puedas explorar la web de manera más privada. Estos serían los navegadores más populares: Chrome, Firefox o Edge. Pero antes de empezar, ¿sabemos qué es el modo incógnito? Este modo nos permite navegar por internet sin que nuestro historial de navegación se guarde. Es útil si no quieres que otros usuarios de tu dispositivo vean tus búsquedas. Sin embargo, es importante recordar que esto no te hace completamente anónimo en la web. Ahora veamos cómo activar el modo incógnito en diferentes navegadores. Empezaremos por Google Chrome. Simplemente haremos clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y seleccionaremos Nueva ventana de incógnito. Nos abrirá esta ventana gris y podremos utilizar igual que en el modo normal. En Firefox el proceso es similar. Haremos clic en el menú y seleccionaremos Nueva ventana privada. Esta vez la pantalla es morada, pero el funcionamiento es el mismo. Y por último veremos en Edge. Haremos clic en los tres puntos de la esquina superior derecha y seleccionaremos Nueva ventana in Private. Usar el modo incógnito tiene sus ventajas. Puedes evitar que se guarden cookies y datos de inicio de sesión, y también es útil para hacer compras en línea sin que tus búsquedas previas influyan en los precios. Por ejemplo, para comprar vuelos, alojamientos, ofertas. Ahora hablemos de alternativas a Google. Aunque es uno de los buscadores más populares, hay varias opciones que ofrecen más privacidad. El primero es DuckDuckGo. Este motor de búsqueda se centra en la privacidad y no rastrea tus búsquedas. StartPage combina la búsqueda de Google con la privacidad. No almacena tu información y te permite buscar de forma anónima. QWant es un motor de búsqueda europeo que prioriza la privacidad y no utiliza cookies. Y por último, para los amantes de la naturaleza, tenemos Ecosia. Es otra opción interesante. Por cada búsqueda plantan árboles. Es una manera de hacer tu búsqueda más ecológica. Las búsquedas son cifradas, no se almacenan y tampoco venden datos a terceros. Si valoras la privacidad, definitivamente deberías probar alguna de ellas. Y esto es todo por hoy. Espero que la información te haya sido útil. No olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Hasta la próxima.